Subsecretario, al inicio de la administración se planteaba un reto de la modernización del transporte público en el Estado de México, que además es una deuda que ha tenido ese Estado con la movilidad por muchos años. Esta administración la toma de frente y me gustaría que nos actualizara cuál es el estatus en este proceso de modernización. Sí, claro, cuando iniciamos la administración nos topamos con que había 70,000 concesiones vencidas de las alrededor de 160,000 que existen, de tal suerte que nos dimos a la tarea de identificar cuáles eran las causas de por qué no se renovaban las concesiones, por qué no se renovaba el parque vehicular, y resultó que algunos dejaron de renovar en algún momento por la falta de vehículos dentro de norma. En el Estado de México máximo se autorizan 10 años para dar de alta un vehículo y operarlo, de tal suerte que muchos de ellos dijeron, ya tengo el vehículo, pero no lo puedo dar de alta porque mi concesión se venció. Por eso se publicó un acuerdo el 20 de marzo del año 2018, donde se establecieron las condiciones para las cuales un transportista podía renovar su concesión. De tal suerte que se establecieron calendarios para hacerlo de manera ordenada. Hubo en principio un rechazo, estábamos en época coyuntural de elecciones, de tal suerte que hubo un rechazo por el tema electoral. Sin embargo, es algo que les beneficia a los transportistas. Después del proceso electoral y después de varias mesas de trabajo con ellos, estuvieron de acuerdo y se les abrió otro periodo para regularización, se amplió el proceso, de tal suerte que ya en este momento tenemos 35,000 concesiones renovadas, y que el resto de las concesiones que no se renovaron, detectamos que había un componente adicional, que ya no son los titulares, principalmente taxistas, que no son los titulares de la concesión, sin embargo sí son usuarios de esa concesión, son poseedores, de tal suerte que el 25 de abril del 2019 se publicó otro acuerdo donde se establecieron las reglas para que una persona que tenga una concesión a nombre de otra, porque se la compraron, la heredaron, etcétera, pueden inscribirse en un registro, en un padrón, a efecto de mantener o manifestar su intención de poner a su nombre esa concesión. Lo que haremos en una siguiente etapa es publicar cuáles son los que están en ese supuesto y decir, Juan tiene la intención de poner a su nombre la concesión de José, y tendrá José 15 días para manifestar si no tiene objeción respecto de la intención de Juan. De tal manera que si José se presenta y dice yo no tengo ninguna objeción, en ese momento se haría la transferencia. Esto se hizo, repito, en abril de este año, después de 8 meses de trabajo con los transportistas. Y algo muy importante, este costo de la transferencia el año pasado era de 21,000 pesos aproximadamente para un taxista. Aparte tenía que pagar el costo de la concesión, de tal suerte que ahora se bajó solo a menos de 5,000 pesos y más el precio de la concesión o el valor de la concesión, de tal manera que también fue un apoyo para ellos estar regulares. Entonces, en este momento también se estableció un calendario para aquellos vehículos que tengan placas 1 y 2, pero además los que no tengan placas, para empezar en mayo, junio, julio, los que no tengan placas incluso hasta agosto, y de ahí sucesivamente los placas 3 y 4, junio, julio y agosto, y así sucesivamente hasta terminar en noviembre, para manifestar su interés. De tal suerte que, repito, las cifras creo que son muy contundentes. 35,000 concesiones se han renovado y esperamos 40,000 que están en este otro supuesto de los taxis, de falta de la titularidad del concesionario, por lo cual no se podían hacer los trámites. Y esto va ligado también a la renovación del parque vehicular. 35,000 vehículos ya están dentro de norma, aparte de los que ya estaban dentro de norma. Esto es nada más por medida de esta política pública.
y de estos alrededor de 15,000 han sido nuevos. Entonces, los avances que hemos tenido, sí, al principio fueron lentos, pero ya después de haber obtenido el consenso con los transportistas, de que notaron que sí efectivamente era en beneficio de ellos esta medida y no era en contra, es que fuimos avanzando. Es importante destacar que los prestadores de servicio con una concesión vencida, para la autoridad hubiera sido relativamente sencillo declarar que había una falta de concesiones porque no estaban vigentes y por lo tanto traer a nuevos prestadores de servicio, lo que confrontaría y no sería viable la operación porque habría los que tienen vehículos que estaban operando sin concesión vigente y traeríamos vehículos y operadores nuevos. De esa manera el señor gobernador Alfredo del Mazo instruyó a que se respetara el derecho que tenían aquellos a seguir trabajando. La regularización de esta situación, además de una renovación del parque vehicular, ahora sigue quizás la integración del sistema de transporte. Desde luego van por ahí? Es parte de las estrategias que tenemos. Necesitamos también un ordenamiento operativo y un ordenamiento en corredores, hacer un sistema integral de transporte. Y hacia allá estamos trabajando. Se están contratando los estudios para que nos digan hacia dónde tendríamos que ir. Tiene que ser algo que esté soportado técnicamente y que no sea a ocurrencias ni a buenas intenciones solamente. Debe estar sustentado para que cuando se arme una empresa de empresas, en muchos casos porque hay concesionarios que operan en una zona en conjunto con otros, y para poder formar o conformar un corredor se tiene que conformar también la integración de una empresa de empresas, de tal manera que esos estudios nos van a arrojar el camino por donde conducirnos. ¿Qué perspectiva tienen de que empiecen este tipo de cambios en cuanto al tiempo? Ya hay corredores que se están comenzando a integrar. La ruta 13 las rutas 13 y 14, por ejemplo, van a sustituir 600 microbuses. Cuando hablamos del Estado de México hablamos de números de magnitudes muy grandes. Hay estados que no tienen 600 vehículos. Ni cerca. Y que esto nada más es en uno solo de los derroteros. De tal manera que esto va a beneficiar a la ciudadanía porque va a haber menos vehículos en operación, van a ser más seguros, pero lo más importante es que van a dejar de estarse peleando el pasaje, porque se van a enrolar los servicios, van a ser vehículos que operen en conjunto, se van a integrar como empresa, ahorita son hombres camión, es decir, hay una transición de el que es dueño de su unidad y tiene a un chofer trabajando, contra el ser socio de una empresa y tener choferes que no son de él, sino son de la empresa. Claro. Ese cambio de perspectiva, incluso en las compras, no es lo mismo comprar 6 neumáticos que comprar 1000. Esos descuentos que pueden obtener por el volumen de los neumáticos, refacciones, combustible, todo eso hace que la presión para incrementar la tarifa disminuya, porque se hace más eficiente la operación. Hablando de tarifa, quizás uno de los problemas a nivel nacional es, si bien una tarifa que muchas veces no es suficiente, pero también el costo que le implica al usuario transportarse en un día. Y si no me equivoco, subsecretario, al no haber integración en el Estado de México, todos los viajes se pagan, lo cual provoca que el costo diario invertido en transporte público por un usuario sea de mínimo 28 pesos. El mínimo en la tarifa en el Estado de México es de 10, así que si utilizas 2 vehículos, pues sí, pagarías 20 pesos mínimo. Dependiendo de la longitud que recorras, se incrementaría este valor. Pero tienes toda la razón, lo que estamos trabajando, justo lo que decía hace un momento, es en la integración de sistemas de transporte, no solamente de corredores, sino que además se busque la integración tarifaria, donde al usuario pague no por cuántos autobuses se suba, sino
cuántos kilómetros recorre, por ejemplo, Claro. y que sea transparente para él el cambio de vehículo sin que le cueste más, porque tan solo el subirse a otro ya le costó 10 pesos. Aunque recorra 1 kilómetro de en ese otro vehículo, está pagando un sobreprecio de 10 pesos nada más por bajarse y Así subirse. Entonces, sin duda que es parte de las tareas que tenemos, la integración tarifaria, el sistema de recaudo, es decir, tenemos mucho camino todavía por recorrer. Secretario, subsecretario, muchas gracias por el tiempo que nos da. Estamos a sus órdenes. Gracias.